Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva entrega más de nuestra Stamp Tish virtual de los domingos, la 15ª y lamentablemente nuestra última, pero no la última del todo, no, la última de la temporada. En septiembre volveremos con más fuerza, con nuevos invitados y con muchas nuevas sorpresas. Pero hoy nuestro tema en nuestra última Stamp Tish es El Salvador y para ello tenemos una invitada especial. Pero antes de presentaros a nuestra invitada, me gustaría recordaros que nos podéis ver ahora mismo en Facebook, en nuestras redes sociales, en el Instituto Iberoamericano, Iberoamérica Institute. Hola a todo el mundo que nos está mirando, que nos está viendo. La semana pasada hicimos un récord en visitas en nuestro vídeo de 3.500 personas que vieron el vídeo. Así que muchísimas gracias a todos vosotros que estáis viendo ahora o más tarde o mañana o pasado. Hola a todos y muchas gracias. Además de eso, si lo estáis viendo ahora en vivo, podéis dejar vuestras preguntas para nuestra invitada de hoy y a partir de mañana el vídeo estará editado en nuestro canal de YouTube. No quiero ser cansino, pero ya os he explicado muchas veces que nos gustaría retransmitir también en YouTube, pero para ello necesitamos más suscriptores. Así que, si os gusta el canal y veis los vídeos, suscribiros, simplemente dar al clic, suscribirse o abonnieren en alemán y, pues oye, nos hacéis un favor y sobre todo a aquellas personas que no tienen Facebook. Muy bien, vamos con la tertulia de hoy. Hoy por fin tenemos El Salvador. No sabéis la ilusión que nos hacía y lo difícil que nos ha sido poder contar con alguien encontrar a alguien de El Salvador que estuviese viviendo ahora mismo allí, ¿no? Y hoy tenemos la gran suerte de contar con Jessica Torres, que Jessica es, además de licenciada en Derecho, es experta en población indígena y es cooperante internacional. Jessica nos va a contar, pues bueno, las novedades, la situación actual en El Salvador y va a responder a todas vuestras preguntas, ¿vale? Jessica, buenos días, buenas tardes. ¿A qué hora es ahora mismo en El Salvador? Bueno, buenos días. Ahorita son las 11 de la mañana con 39 minutos justo en este momento. Muy bien, ¿y de dónde estás exactamente? Yo estoy en San Salvador, que es la capital de El Salvador. Estamos acá y estamos con un día bastante agradable. No, por momentos se pone un poco nublado, pero después sale el sol y pues estamos quizás a unos 28 grados de temperatura. Wow. Bueno, hoy es el primer día que no tenemos envidia de nuestros invitados latinoamericanos porque aquí en Graz, en Austria, tenemos un día precioso. También es por eso, porque hay mucha gente que todavía está en el lago o en la piscina aprovechando el primer día de verano, como el que dice, ¿no? Jessica, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y ¿nos podrías comentar un poquitín cómo estás viviendo la situación actual en El Salvador? Tema de medidas, situación en las calles, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, ahorita, como todos sabemos, ¿verdad? Es una pandemia, una crisis sanitaria a nivel mundial, que desde un principio, quizás desde inicios del año, estábamos como país y también como ciudadanos pendientes de cómo se iba desarrollando. Que desde diciembre que se escuchaba en las noticias, luego enero, febrero, ya en marzo. Bueno, en El Salvador tuvimos quizás una situación de que cuando nos dimos cuenta que ya se venía acercando, que ya estaba en Latinoamérica, ya el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno de nuestro país empezó a querer implementar como medidas para poder lograr que en la medida de lo posible se pudiera apalear un poco o digamos como alargar un poco la entrada del virus a nuestro país, aunque realmente eso es inevitable porque como dije, ¿verdad? Es una pandemia a nivel mundial y bueno, se llegó unas semanas antes que se descubriera el primer caso en nuestro país, ya habían habido algunas restricciones, se habían cerrado ya los aeropuertos, ya no se dejaba entrar a extranjeros y algunos nacionales que venían de otros lugares
y los que estaban, pues, se estaban llevando a centros se llaman CCC, que son centros de contención del COVID, ¿verdad? Entonces, se dieron esas situaciones, hubo bastante tensión en los aeropuertos por el tema de querer controlar. ¿Por qué? Porque aquí la situación fue que al querer controlar, al trasladar a estas personas que venían, ya sean nacionales o no nacionales, entonces no se evitó ese contacto y la llevaban a un solo lugar y ahí probablemente pudieron haber habido muchos contagios. ¿Verdad? Al principio no se notó porque probablemente venían no en el término de presentar síntomas o algo, pero sí, realmente ese traslado de las personas que no fue hecho de una manera como, por ejemplo, poner familias en un lugar o a una persona con sospechas, sino que a todos juntos, sí fue como propició, digamos, de alguna manera el tema de los contactos, perdón, de los contagios. Entonces, y ya, ¿verdad? Cuando ya se descubrió el primer caso en el país, que por cierto, el primer caso provino de un punto ciego, es decir, de una entrada fronteriza que no tiene vigilancia, como muchos países pueden tener, no en ese país tal vez no tenemos la capacidad total de controlar la frontera, entonces hay ciertos puntos donde las personas de otro país pueden entrar y pues nadie se da cuenta, entonces por eso es que le llamamos puntos ciegos. Ingresó la persona a un municipio. Nosotros contamos con 14 departamentos y 262 municipios. Entonces la persona ingresó a un departamento, a un municipio y ahí fue localizada. Entonces ahí ya como que se empezó a generar más medidas. El problema de las medidas fue que en aras de prevenir este contagio, sí hubieron algunas situaciones que violentaron derechos humanos de las personas, ¿verdad? En especial las personas, los criterios que se utilizaron para llevar a las personas a las cuarentenas. O sea, no era, sino que si lo encontraban en la calle, se lo llevaban a un centro de contención y ya. O sea, no había un examen previo, no había una pregunta previa de por qué usted anda en la calle o cuestiones así. También eso era el resultado de, digamos, la falta de experiencia en ese tema y la falta de entrenamiento al personal de seguridad nacional, como por ejemplo agentes policiales o quienes estaban a cargo de esta situación para controlar a las personas que no estaban bajo la cuarentena. O sea, porque nosotros desde un principio estuvimos en cuarentena prácticamente obligatoria, ¿verdad? Por decretos ejecutivos, en un momento por decreto legislativo, pero ahí sí tuvimos un serio problema de carácter legal y constitucional en el tema de la legislación que como que dio pie o como la legislación que normó esta cuarentena que tuvimos, ¿verdad? Hoy, actualmente, todos esos decretos ya vencieron, ¿verdad? Ya no son vigentes, entonces como no ha habido un acuerdo entre el órgano ejecutivo, el legislativo y el judicial a través de nuestro máximo tribunal constitucional, entonces estamos prácticamente en cuarentenas voluntarias. Entonces sí, y pues en este momento estamos en la fase quizás del pico más alto de contagios y de personas fallecidas, porque al principio teníamos que una persona fallecida cada semana o sea, bien prolongado, pero ahora no. Ahora tenemos entre 6, 7, 8 y también contagios, pues tenemos de 200 en adelante. Después, no obstante, anteriormente habían menos, ¿verdad? Pero también influye mucho que, si bien es cierto, había una cuarentena obligatoria, aparte de que no se respetaron garantías fundamentales, a las personas no se les garantizaba. O sea, si usted va a estar encerrado, por lo menos que le garantizaran una alimentación o condiciones de vida para que usted no necesitara salir. Y eso no se garantizó. Entonces, la gente, pues obviamente la necesidad de trabajar, de alimento, pues las ha hecho
salir, ¿verdad? Entonces ahí también eso ha influido en ese sentido también. Bueno, nosotros, en mi caso personal, pues estoy viviendo esta cuarentena con aislamiento voluntario, ¿verdad? Así, en familia, y pues solo se sale a trabajar o estamos haciendo, yo en mi caso estoy haciendo teletrabajo, porque hay una cuestión bien importante. Los derechos humanos nunca paran, o sea, uno nunca puede dejar de estar verificando o viendo cómo se están cumpliendo o cómo se están violentando los derechos humanos. Entonces tenemos que estar siempre vigilantes y pendientes. Entonces, por esa situación es que también, y en estas circunstancias generalmente es cuando más violaciones a derechos humanos está como más expuesta la población, especialmente las poblaciones más vulnerables como las que viven en extrema pobreza y algunos grupos que, por ejemplo, en nuestro caso, como yo les comentaba a ustedes, los pueblos indígenas, las poblaciones LGBTIQ+, o con orientación sexual y expresión de género diferente, también las personas adultas mayores y las personas que tienen padecimientos o enfermedades crónicas, en vista que como todo se ha volcado en el tratamiento de la pandemia COVID-19, a veces las personas con enfermedades crónicas no se les da su tratamiento que les necesitan o corresponden, o es un peligro que asistan a un centro de salud por el tema de los contagios. Entonces, quizás eso puedo comentarles como primer, digamos, aporte. Muchas gracias, Jessica. Me ha interesado mucho lo que has comentado. Bueno, antes de nada decir que tenemos que tener cuidado con la velocidad a la hora de hablar, porque perdón. La gente no nos entiende, ¿no? Sí. Y antes se me ha olvidado también comentar, cuando he hablado del canal de YouTube, explicar. El canal de YouTube se llama Iberoamérica Institute, ¿vale? Okay. Sobre lo que has comentado, Jessica, me parece muy interesante lo que has comentado de los puntos ciegos, ¿no? Esos puntos ciegos de la frontera del Salvador, donde entró el primer, ¿cómo se llama? El paciente cero, ¿no? Creo que se llama. El paciente cero. El paciente cero. ¿Se sabe más o menos con qué frontera, o sea, la frontera de qué país fue ese punto ciego? ¿Se sabe más o menos por qué departamento entró ese contagiado, ese primer contagiado del Salvador? Sí, la persona entró por la zona occidental, es decir, por el departamento de Santa Ana, en el municipio de Metapán. Pero esa información se trató también de resguardar por la situación que también, debido a que no todos estamos informados de lo que está sucediendo, empezaron a surgir como situaciones de por qué entró, o sea, como rechazo y discriminación hacia esta persona, así como, porque entró esta, ya nos contagió, o sea, echando la culpa de alguna manera de lo que estaba sucediendo. Entonces eso podía poner en peligro su integridad, tanto física, psicológica y la de su familia. Entonces también por eso se trataron de resguardar esos datos, ¿verdad? En protección a la persona, porque ya estando acá la situación, pues lo mejor es ver cómo erradicar o cómo controlar y no estar ya viendo si es culpable, no es culpable, esas situaciones. Entonces sí, pero entró por la zona occidental. Me parece a mí que fue en la frontera entre Guatemala y El Salvador. Ajá. O sea, en el departamento, ¿cuál comentas? El departamento de Santa Ana, ¿no? El departamento de Santa Ana, que es fronterizo con Guatemala. Muchas gracias, Jessica. Oye, le voy a pasar la palabra en nuestra última Stamp Tish del semestre a nuestro presidente, Alonso Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Jessica, a ti también muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y nos interesa bastante tener, pues, que nos has contado casos de cosas y detalles de El Salvador, que a este momento realmente es muy difícil saberlo, porque ya la prensa y otros medios de información están ocupados
con otras situaciones de donde son más graves. Pues se puede decir que afortunadamente cuando menos se informa es que es menos grave, a no ser de que las cuestiones sean un poco caóticas y poco confiables. Hay un asunto que quería preguntarte. Sé la influencia que tienen los maras, salvatruchas, en El Salvador, y que en algunos momentos, en algunas regiones, toman cierta autoridad donde está la ausencia de la autoridad del Estado. Ellos, ¿qué? Porque algunos tratan de ser las policías de la región, otros tratan de aprovecharse del caos. ¿Qué posición han tenido estas bandas de los maras allí en el país? Bueno, nosotros, como todos sabrán, no desde este momento, sino que desde años anteriores, hemos sido considerados uno de los países más violentos de América Latina por nuestra situación que tenemos de las pandillas, ¿verdad? De estos grupos. Prácticamente antes de que iniciara esta pandemia, pues teníamos altos niveles de violencia, niveles de muertos diarios y mucha extorsión, mucho delito de extorsión por parte de estos grupos a la población civil, ¿verdad? Se ha tratado de combatir con políticas de mano dura que también no han sido como las más eficaces por el momento, porque habían días que bajaban también los homicidios, habían días que no. Ahora bien, durante esta pandemia, al principio, digamos que la situación, o por lo menos como tú bien lo decías, según los medios de comunicación, no se escuchaba mayor situación de violencia social, porque también todo estaba volcado al tema del COVID-19, ¿verdad? De los contagiados, de quién trajo el COVID, de qué hacer, de que no hay que salir, de esto y muchas cosas. O sea, las recomendaciones de COVID y toda esa situación. Entonces, pero durante la cuarentena obligatoria que tuvimos, hubo un día que sí se dispararon mucho los homicidios. No me recuerdo, creo que sí, me parece que fue en el mes de mayo. No, de verdad es que no puedo dar precisión del día exacto, pero sí hubo un día que se dispararon mucho, que volvió a surgir el tema en la palestra pública, en la palestra política, ¿verdad? Que han aumentado los homicidios, ha aumentado la delincuencia, especialmente homicidios de policías, de agentes policiales, de los agentes encargados de nuestra seguridad pública, y también de familiares, ¿verdad? O familiares de personas pandilleras, pero al final es la población civil la víctima de ya sea de la actividad de estos grupos o de las políticas públicas de seguridad que el gobierno pueda implementar para erradicar esto. Entonces, ese día hubo un índice alto, subieron, o sea, no sé, se supone, según las noticias, pues se aplicó por parte de las autoridades de seguridad un plan, el de seguridad territorial eficiente para erradicarlo, y desde ese día después ya no volvió a suceder, no volvieron a subir. Desconozco realmente si fue por la eficacia que tuvieron nuestras autoridades de seguridad en la ejecución del plan de control territorial en ese momento, o algún otro tipo de situación, o sea, algún acuerdo, pero eso sería muy irresponsable de mi parte afirmarlo, porque no es una información que conste, sino que lo que yo puedo decir es que después volvieron a bajar. Y ahora todo esto se ha volcado otra vez en el tema del COVID-19. Más sin embargo, hemos tenido conocimientos a través de los medios, de todo eso, de que las extorsiones siguen. Las extorsiones continúan, y a veces tal vez ya no tan abiertas, porque también de alguna u otra manera estos grupos tienen que tomar sus medidas de seguridad, ¿verdad? Por el tema del COVID.
estaba leyendo hace poco una noticia que decía que las pandillas han adoptado nuevas modalidades de extorsión, ¿verdad? Y también otro tema que es preocupante, del que no se ha hablado, pero sí era muy común antes de que sucediera esto, es el tema de las desapariciones de personas, que más que todo jóvenes, en el sector joven, en las poblaciones jóvenes, que personas que desaparecieron y no se sabe dónde están, no sé, o han encontrado algunas fosas comunes con algunos de ellos. Entonces, eso como país, por lo menos yo, hablándolo como ciudadana, desconocemos qué ha pasado con el paradero, de estas personas desaparecidas. Y no me refiero al conflicto armado que pudo vivir en nuestro país, las desapariciones forzadas que hubieron en ese tiempo, sino me refiero a las desapariciones a causa de la violencia social. Y también, como tú bien lo dijiste, como todo se ha volcado prácticamente aquí la discusión ahorita, aquí en nuestro país la discusión ahorita es una discusión bien política. Digamos, los desacuerdos que hay entre la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo y la Sala de lo Constitucional para emitir medidas de cómo erradicar o cómo tratar de controlar esta situación. Entonces, todo se está volcando a eso y esos son temas que han quedado, digamos, por el momento en segundo plano. No obstante, algunas instituciones como Procuraduría de Derechos Humanos y algunas instituciones de sociedad civil como Cristosal, como FESPAD, siempre están en la palestra recordándole al Estado, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con esto? Porque el hecho que estemos en una pandemia no garantiza que no sigan sucediendo ni extorsiones, ni desapariciones, ni otro tipo de delitos por parte de estos grupos. Jessica, primero también quería felicitarte porque trabajar en ese campo en un país como El Salvador es realmente de bastante valor. Lo que me han informado, trabajas además en el campo de derechos humanos y con comunidades que son afectadas, realmente las primeras afectadas por cierta injusticia social. Es una labor que de verdad te admiro porque eso de hacerlo en El Salvador también no debe ser una labor fácil. Y me imagino que es de realmente muy intensa, todo tipo de trabajos que se pueden hacer allí. Pregunta, ¿tu trabajo está vinculado con el gobierno o estás en una ONG o en qué forma estás trabajando o estás haciendo tu labor allá en El Salvador? Nosotros somos parte, como institución, yo laboro para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Nosotros somos una institución parte del gobierno, formamos parte del Ministerio Público junto a la Fiscalía General de la República y también a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, nuestro mandato constitucional, que está ya consignado en nuestra Carta Magna, pues como institución nos da, ese mandato nos permite tener independencia en cuanto a nuestra función como contralores de la actuación de la administración pública y también en la protección y defensa de los derechos humanos. Entonces sí, porque a veces sí hay gente que me dice, pero es que también son parte del gobierno. Entonces hay gente que nos puede decir, probablemente no tengan una posición objetiva, por decirlo de alguna manera, pero no, porque nosotros al final somos como el ente o la institución rectora en la verificación y en la fiscalización de la actuación de la administración pública. Por eso en vista de ella a veces somos como la hermana incómoda, ¿verdad? O sea, somos como o la cenicienta, la incómoda, porque estamos diciéndole al Estado qué está haciendo bien y qué no está haciendo bien, perdón, y también recomendando y verificando que lo hagan. Entonces eso sí, a veces no gusta, no gustan las instituciones. Sí, pero no deja de ser loable de que puedas trabajar con el Estado, dentro del Estado,
y llamar la atención al Estado, si es todo lo posible. No, claro. Sí, no deja de ser válido, no deja de ser válido, y todas estas cosas las tomo de una manera, de verdad, las veo muy favorables de todas maneras para las sociedades como El Salvador. Sí. De verdad. Ahora, la última pregunta, ¿hace tiempo estás trabajando en este campo o estás realmente recién llegada? No, mi experiencia de derechos humanos inició quizás desde el 2002, del año 2002. Ya tengo mis 17 años en el trabajo en derechos humanos con diferentes grupos. Como les comentaba, la mayoría de mi trabajo se enfoca a grupos en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Como les decía al principio, incluyendo también las personas defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Que aquí en El Salvador, pues como ustedes sabrán, son bastante, la labor de defensa de derechos humanos, especialmente sociedad civil, es bastante criminalizada. O sea, no gusta mucho, ¿verdad? Y más ahora que también en la actualidad, ¿verdad? Ha sido como, bueno, ustedes lo pueden mirar en los pronunciamientos de las organizaciones de sociedad civil de El Salvador, ha sido bastante desacreditada por parte del gobierno de turno. Entonces, sí, eso sí también es. Pues sí, entonces se tiene que trabajar sumando a ello esos obstáculos de alguna manera, ¿verdad? Entonces, sí. Muy bien, gracias. Bueno. Muchas gracias, Jessica. Alonso, me gustaría recordaros una cosa, si en la conversación escucháis también a las personas que están viendo en vivo en Facebook, si escucháis alguna palabra que no entendáis, una palabra que no es comprensible, la escribís simplemente, ¿vale? Y Ligia, que es nuestra profesora de español, os la corrige, os dice, os explica qué es, ¿no? Si escucháis alguna palabra, simplemente lo escribís, Ligia, aquí la tenéis, y la podéis tener traducida, os va a explicar exactamente a qué se refiere. El tema es muy interesante, es también bastante triste, Jessica, la verdad, toda la criminalidad allí y sobre todo lo que estabas comentando respecto a tu trabajo, ¿no? Que te ves envuelta también probablemente en tu día a día en momentos, bueno, no muy agradables, bastante desagradables, me imagino, ¿no? Además de eso, las últimas noticias que, por ejemplo, he leído en la prensa española y en los medios de comunicación han sido también un poco parece que fake news o noticias falsas, ¿no? Respecto a una posible intervención del presidente de El Salvador, una rueda de prensa o unas palabras relacionadas con las bandas que están en la cárcel, con los presos que están en las cárceles, que tienen miedo del coronavirus y que, bueno, pues el que comentaba que en principio no tenían que tener miedo porque tenían que haber tenido miedo antes de haber cometido los delitos. Pero después he leído que realmente no lo había dicho él, no sé, había una confusión ahí, no sé a qué se debe todo esto. ¿Nos puedes aclarar un poco cuál ha sido esta polémica? Sí, creo, bueno, a mi posición personal, ¿verdad? Desde mi posición personal, creo que mucho de lo que ha caracterizado a este gobierno es su manejo, por decirlo de alguna manera, bastante efectivo en redes sociales. De hecho, y de todas las redes sociales. O sea, yo nunca había visto un presidente que despidiera a alguien o que girara una directriz a través de un Twitter. O sea, no, hasta hoy lo veo, ¿verdad? Entonces, ya, qué tan legal sea eso, ¿no? Ya es una discusión aparte, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar yo es que han tenido un súper buen manejo de redes sociales y de todas las redes. Y también sí, se ha prestado mucho acá a fake news y también a, ¿cómo se llama? A rumores desacreditando, desacreditándose funcionarios, entre ellos mismos, etcétera, ¿verdad? Ahora, con la situación de las personas privadas de libertad también ha sido delicado porque de alguna otra manera, desde el enfoque de derechos humanos, independientemente del delito que se haya cometido, son personas
y por tanto tienen derechos y garantías. Entonces, ¿qué son las garantías? En estas situaciones de COVID-19, que digamos, uno de las maneras más fáciles de contraerlo es a través de contacto muy cercano. Imagínate en una situación de hacinamiento, que es como estar en nuestras cárceles y nuestras Bartolinas, ¿cómo no se va a llevar a cabo? Sumado a eso también, que como les comentaba al principio, durante la cuarentena obligatoria se crearon dos tipos de lugares. Los centros de contención del COVID, que eran los centros donde llevaban a las personas que pudieran ser sospechosas de tener, y los centros de retención, que es donde llevaron a las personas que por criterio de algún funcionario de seguridad había violentado la cuarentena y lo llevaban allí. Era como una especie nosotros llamamos Bartolinas, a donde están las personas que han sido detenidas porque están bajo la investigación de un delito, o sea, en las primeras etapas, ¿verdad? Cuando es detenida, cuando es remitida a la policía, etc. Entonces, era en esos espacios. Entonces, en esos espacios probablemente después, si habían cometido un delito, los trasladaron a una Bartolina o a algún centro penal y pues pudieron haber contagiado. O sea, yo les digo que es probable porque son todas como el abanico de posibilidades que se pudieron dar a causa de estas decisiones. Porque como les explico, ¿verdad? Nuestro país tiene un hacinamiento, bueno, no, a nivel internacional, o sea, es de todos conocido que El Salvador está en una constante violación a derechos humanos a los privados de libertad por el tema del hacinamiento, ¿verdad? Es como sistemática. Entonces, ¿qué pasa? A estas personas igual se contagiaron, se han tomado algunas medidas para tratar de como erradicarlo, como por ejemplo ponerlos a todos los sospechosos en un solo lugar o a los que están contagiados, llevarlos a un pabellón específico de un hospital, pero también, o sea, eso hubiera sido mejor tomando medidas preventivas a esto. Eso sí también como que, y también ciertas situaciones que se han dado a través de las autoridades que en este momento están al frente de las instituciones de seguridad pública. Por ejemplo, o sea, yo me quedé muy sorprendida esta semana. Hay un expresidente que está condenado por delitos de corrupción, ¿verdad? Entonces, el funcionario, con tal de demostrar que esta persona no tiene privilegios dentro de la cárcel, pues mostró en un noticiero una foto de este presidente bañándose en un barril de agua. O sea, bañándose con unos guacalitos. Nosotros decimos guacales, que son unos recipientes. Hago la explicación por quien. Entonces, me gusta. Claro, ajá. Entonces sacó la foto. O sea, la persona sí está condenada por un delito. O sea, pero es persona y eso atenta contra su integridad. O sea, no daba derecho a sacar la imagen de esta persona para probar que no hay privilegios. O sea, yo les digo, a mí me sorprendió por el tema además de las violaciones a derechos humanos. O sea, es de todos sabido que es inhumana la situación en la que se encuentran los privados de libertad. Ahora viene otro problema. Cuando se dice eso, hay ciertos sectores que dicen, entonces usted defiende a los delincuentes, usted está con los delincuentes. O sea, hablar del tema de seguridad pública es un debate bien grande aquí. Uy, da para mucho. Sí, lo entiendo. Además, el tema del hacinamiento sí que es un problema. Yo lo he visto incluso en un reportaje, que eran cárceles que estaban como hechas para 600 personas y realmente había como 5.000, era una auténtica barbaridad. Correcto, sí. Sí, eso pasa. Y por eso, entonces, ¿cómo no esperamos, si está así la situación, que se vayan a contagiar? O sea, es hasta de lógica, por decirlo de alguna manera, más sin embargo, asumándolo a eso, que no hubo un buen control en el momento de la cuarentena, al momento de llevar a las personas a los centros de contención y a los centros de retención. Que la diferencia es que unos eran para personas, los de contención eran para personas sospechosas de poder portar el COVID
y el otro era para personas que, según la autoridad que lo detuviera o que lo registrara, considerara que estaba violando la cuarentena. Porque también habría que ver, nunca hubieron unos criterios como específicos para decir cuándo usted estaba violando la cuarentena. Usted podría haber salido a comprar el pan o a un supermercado, pero si el funcionario de seguridad pública consideraba que usted estaba violentándola, se lo llevaba, sin mayor explicación. Entonces, sí, también esas cuestiones influyen. Gracias, Jessica. Muy interesante lo que nos comentas. Seguramente que una de nuestros estudiantes, Eva, que estás aquí, hola Eva, seguro que tienes alguna pregunta. Eva, como siempre. Hola, ¿Tienes alguna pregunta, Jessica? Hola. sí, tengo una pregunta. Me interesa el porcentaje de los pueblos indígenas. Ok, con el tema de pueblos indígenas también. Como país, bueno, en 1932 en este país, por un presidente de la República, hubo una política de exterminio hacia pueblos indígenas. Hubo un etnocidio, en la zona occidental de nuestro país, donde era en ese momento que más pueblos indígenas se podían ubicar, por decirlo, o se podían registrar. Entonces, bueno, posteriormente a esta situación, las personas indígenas les creció ese miedo a demostrar o expresar su identidad. Poco a poco, esto fue contribuyendo a que esta identidad se fuera perdiendo. Más sin embargo, ciertos pueblos, organizaciones de sociedad civil empezaron a rescatar esta identidad. Bueno, yo lo vengo trabajando desde el año 2006 y actualmente un porcentaje exacto de pueblos indígenas no tenemos como país. ¿Por qué? Por lo siguiente, en el año 2003 se pretendió hacer un censo de población y vivienda y ahí en ese censo iba como un apartado dedicado a los pueblos indígenas para saber si usted era indígena, a qué pueblo pertenecía y para cuestiones demográficas. ¿Qué pasó? Se trabajó una pregunta con CEPAL y con Naciones Unidas para que fuera una pregunta que evitara cualquier tipo de discriminación o invisibilización o invisibilizara a algunos de los pueblos. Se llegó a un acuerdo entre los pueblos indígenas con el Estado, pero no sabemos qué sucedió y al final cambiaron la pregunta. Entonces, con el cambio de esta pregunta, al hacer ya la tabulación de los resultados, salió que en El Salvador solo había un porcentaje de 0.03% de pueblos indígenas, lo cual no es cierto. No es cierto, hay más. Incluso, entonces, ¿y qué pasó también? En el 2007, bueno, eso fue en el 2003. Los pueblos indígenas denunciaron esto ante la comunidad internacional, ante la institución que yo trabajo, y en el 2007, cuando se hace el examen ante el Comité contra la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, ante el CER, pues los pueblos indígenas obviamente ya habían denunciado tal situación ante el CER, y cuando el Estado salvadoreño se defendió, negó la existencia de pueblos indígenas. Dijo que aquí no había, que a saber que era un grupo de personas que querían sacar algún lucro, pero que aquí indígenas no había. Entonces, se empezó a trabajar con más fuerza la temática, a evidenciar, y ya posteriormente en el siguiente examen ya se pudo determinar que aquí contamos con el pueblo náhuatl, con el pueblo lenca y con el pueblo cacahuira. El problema es que no tenemos un porcentaje actual porque desde ese censo de 2003 no se ha hecho otro. Se iba a hacer uno el año pasado, desconocemos por qué razones no se hizo, se trasladó para el año 2021, es decir, para el año entrante. Pero como el año entrante tenemos elecciones de diputados y alcaldes, que va a ser un año bastante complicado debido a eso, se ha pasado para el 2022. Si bien es cierto, como país también contamos con una encuesta que se llama Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, que la última fue hecha en el 2019,
pero esa es más que todo para medir indicadores de pobreza, de educación, de salud, pero lo malo es que no hay una no se desagrega mucho como a las poblaciones. Entonces sí, en eso sí, es como país, no tenemos un dato exacto a nivel como posición estatal, a nivel de Estado. Más sin embargo, algunos pueblos indígenas con cooperación internacional, con ayuda de algunos cooperantes, han hecho el esfuerzo de levantar censos, pero están en ese proceso. Por eso no se han oficializado o ellos no han socializado ya bien esos datos, porque se está en ese proceso. ¿Y hay proyectos para mejorar la situación? Sí, hay varios proyectos, de hecho, y yo lo digo porque conozco la situación. La mayoría de proyectos que hay son con cooperantes internacionales o con algunas organizaciones internacionales, ya que, bueno, al país, o sea, nosotros como Estado tenemos ciertas instituciones que tienen que velar por los derechos de ciertas poblaciones. Como Estado salvadoreño, le corresponde a la denominada Unidad de Pueblos Indígenas que se encuentra en el Ministerio de Cultura de El Salvador. Pero su actuación no ha sido, digamos, muy como protagónica, no se ha visto muy fuerte en el tema de pueblos indígenas. ¿Y por qué? Porque se ha visto más desde una perspectiva de patrimonio cultural a personas, se ha visto más desde una perspectiva de proteger las artesanías, protegerlos como, miren, a las adultas mayores que hay que proteger sus trajes indígenas, cuestiones así, pero no a usted como persona que tiene su derecho a la alimentación, al desarrollo o derechos propios de pueblos indígenas conforme a su cosmovisión. Entonces eso sí ha sido, pero hay varios programas de desarrollo, por ejemplo en el tema de educación indígena, en el tema de salud intercultural, también en el tema de ¿cómo se llama?, de participación de la mujer indígena. Este año se ha dado mucho en el tema de participación de la mujer indígena. De hecho, en la Procuraduría donde yo trabajo, se estaba pensando antes que sucediera todo esto, un trabajo desde el enfoque de mujer indígena en una escuela intercultural, ¿verdad? Lo que ahorita por el momento se ha quedado un poco así por esto, que todos estamos enfocados, ¿verdad?, en esta emergencia, pero como les decía antes, ¿verdad?, los derechos humanos no descansan. Siempre tenemos que estar pendientes y diciendo lo que no está bien. Entonces, sí, pero soy honesta, la mayoría de programas son con organizaciones de sociedad civil, cooperación, y con el Estado pues no se ha visto mucho. Gracias. Muchas gracias, Jessica. David, no sé si tienes alguna pregunta, si quieres preguntar algo a Jessica, veo que nos está siguiendo. Jessica, un gusto, soy amigo y me he invitado en múltiples ocasiones y finalmente pude unirme al grupo. Qué interesante el tema. Jessica, tenía una duda un poquito mientras contabas acerca de las personas que viven en la cárcel, ¿no? Me quedé pensando, ¿qué sucede con las personas que se contagian del COVID, que viven en la cárcel, que están en la cárcel? ¿Se ha instalado algún hospital en las cárceles o cuál es el procedimiento a seguir? Porque sé otros contextos de realidades, por ejemplo la de Perú, ¿no?, que es difícil, ya de por sí yo soy peruano, y es difícil poder encontrar una cama, una camilla, un espacio, si uno contrae el virus, viviendo en libertad, ¿no? Entonces ahora me pongo a pensar cómo es para las personas que viven privados de la libertad, ¿qué pasa en esos casos? ¿El Estado se ha ocupado también de instalar algunos puestos de salud quizás dentro de las cárceles? ¿O cuál es el procedimiento a seguir? Sí, bueno, como sabemos, las personas privadas de libertad son como un grupo vulnerable, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado en el país? En el país se han instalado, más bien se han como modificado ya hospitales de la red pública para atender la emergencia COVID-19, pero no ha habido como una
adecuación en su calidad de grupo vulnerable, sino que es a donde llevamos a donde hay espacio. No obstante, con el tema de las cárceles sí se ubicó un pabellón, me parece, del hospital psiquiátrico, y algunos ciertos penales solamente fueron trasladados personas privadas de libertad sospechosas de COVID a esos centros penales. Pero el problema es que, si bien es cierto, todos son sospechosos de COVID, están todos juntos, o sea, no se respeta ese distanciamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, no ha sido muy garante la actuación, porque nosotros acá tenemos bien arraigada la cultura de la mano dura, ¿verdad? De que, bueno, si están ahí es porque hicieron algo malo y ahí tienen que estar, ¿verdad? Entonces que tenemos esa situación. Entonces, así ha sido el tratamiento realmente. No es que sea garantizado por el hecho de ser una persona privada de libertad, porque también acordémonos que ahí hay también personas con enfermedades crónicas, con enfermedades que esta condición de COVID los puede agravar, ¿verdad? Yo hasta el momento desconozco, porque también aquí el manejo de las cifras, a mi juicio, muy personal, no ha sido manejado de manera muy objetiva. O sea, nos dicen a nosotros, este día murieron 7 personas. Eran 4 masculinos, 3 femeninos. Pero hasta ahí, el grupo etario entre tantos años. Pero no nos dice, era privado de libertad, era una persona con una enfermedad. O sea, no, ¿verdad? Solo había en general. Entonces, esas cifras prácticamente solo el gobierno las está como manejando, ¿verdad? Incluso también son muy cerrados para dar la información. De hecho, en este tema de una de las discusiones que ha habido para crear alguna legislación o algo para erradicar o para tratar de controlar esta pandemia, ha sido el tema de la ley de acceso a la información. El gobierno mucho se opone y quiere que se suspendan los plazos para solicitar información. Entonces, ahí ya uno piensa, ¿por qué, verdad? Porque entonces, sí, entonces ha sido un poco... De alguna forma. Correcto, entonces, ha sido un poco difícil conocer datos exactos de cuántas personas por privada de libertad probablemente hayan fallecido a causa de este virus, ¿verdad? Pero no obstante, sí sabemos que se supo que hubieron traslados de personas enfermas a determinados lugares. Más sin embargo, también se tuvo conocimiento que hubieron como para tratar de despejar un poco el sistema de salud. Nuestras autoridades de salud han dicho en noticieros o en espacios públicos que algunos enfermos crónicos sí ya los han dejado libre, ¿verdad? Pero eso es lo que se ha dicho, ¿verdad? Realmente. Entonces, pero dato certero de eso, de cuántos dejaron libres que pudieran tener una enfermedad terminal o crónica para despejar un poco el sistema de salud, sí, no cuento yo con ellos, pero sí lo han dicho las mismas autoridades penitenciarias del país. Y tenía una pregunta más en relación a las poblaciones indígenas que mencionaste por la pregunta de Eva, ¿no? Que no había un censo, un número exacto de personas, ¿no? En estas comunidades. ¿Y cómo se maneja el tema de la población o la comunidad LGBT? ¿Cómo viven las poblaciones indígenas que pertenecen a este grupo? Bueno, en mi experiencia, yo aquí en El Salvador, por lo menos yo no conozco mucha gente que sea indígena LGBT, pero sí las hay. Sí, de hecho, hay una persona que está en la zona oriental del país, en Cacaopera, que es una persona de la población LGTB y pueblo indígena, y es muy activista y muy incisiva a la hora de ejercer sus derechos. En este tema, pues no, ¿verdad? Nosotros actuar sin ningún tipo de estigma y discriminación hacia nada, o sea, nosotros, por lo menos en el trabajo en el tema. Ahora, con respecto al Estado, sí, digamos que, como le explicaba yo a Eva, el Estado también en la temática de LGTBI
se ha visto bastante flojo. Y un ejemplo es el siguiente. Anteriormente contábamos con una Secretaría de Inclusión Social que tenía una dirección de diversidad sexual, que era quien se encargaba de la atención a la población LGTBI. Bueno, se deshizo esa secretaría y ahora la atención a la población LGTBI ha pasado al Ministerio de Cultura. No sé por qué razón, porque atención a población LGTBI, ¿qué tiene que ver con derechos culturales, manifestaciones, expresiones culturales? No lo sé, pero ahí lo están atendiendo ahora a través de la denominada Unidad de Género y Diversidad, que era la anteriormente llamada Unidad de Género, porque por ley, cada institución del Estado de nuestro país tiene que tener una unidad de género, o sea, en protección por una ley especial. Pero a este le agregaron y diversidad para poderlos como meter ahí. O sea, Claro, para poder planificarlos, ¿no? desde ahí, no. Entonces, ¿qué pasa? No se les da la atención que merecen. Ahora bien, en el tema ahora del COVID-19, sí son de las poblaciones más vulnerables y más expuestas, principalmente por el estigma y discriminación que la misma sociedad hacemos. Y segundo, porque muchas de ellas, especialmente mujeres trans, se dedican al trabajo sexual. Y ahora con esto, pues obviamente se quedan sin fuentes de trabajo. Y si el Estado no garantiza, por lo menos les dice, mire, tiene que irse a encerrar, no tiene que salir. Si sale, la detenemos o lo detenemos. Pero si no me garantiza alimentación o algún beneficio para yo poder estar encerrada, como la gente, entonces la gente no muere de COVID, muere de hambre. Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces, sí, ahí sí nos hemos visto, porque sí, han habido algunos tipos de ayuda. Por ejemplo, hubo un bono de $300 que se dieron, pero para ir a recoger ese bono eran unas colas exageradas y hubieron muchos contagios. O sea, eso fue una desorganización total. Y luego un paquete alimenticio. Pero yo todavía cuestiono en mi calidad personal cómo fue el reparto de este paquete alimenticio, porque se supone que es para las poblaciones más vulnerables. Y yo vi noticias donde andaban en colonias o en residenciales que no se veían tan vulnerables. Entonces, pues sí, entonces habría que ver cuáles fueron los criterios. Entonces, esas situaciones sí han estado en riesgo, y se ha dicho. O sea, la institución para la que yo laboro lo ha dicho. Y pues también, ¿verdad? Siempre se tiene lo que es el silencio estatal, ¿verdad? O sea, entonces ahí habría que ver, ¿verdad? ¿Qué importancia se le está dando a la protección de estos grupos? Gracias. Muchas gracias, David, por tu pregunta. A mí, yo tengo una pregunta, la quería hacer ya antes relacionado con lo que acaba de comentar David y sobre todo las personas del LGTBI. ¿Cuál es la relación, cómo acepta las maras a este tipo a esta población, a las personas LGTBI? Porque es que no me imagino yo que las maras o que las bandas defiendan mucho a esta parte de la sociedad, ¿no? No lo sé, lo desconozco, por eso lo pregunto y porque claro, pues, bueno, no sé, contéstame por favor, Jessica, a esta pregunta porque después tengo otra relacionada con el tema. Sí, no, fíjate que tenemos un estudio que se hizo en el año 2016, se hizo con PNUD de aquí de El Salvador y algunas organizaciones de sociedad civil, de mujeres trans, especialmente porque quizás al final son como las más expuestas por su expresión de género, ¿verdad? No diciendo que los demás no, que las demás poblaciones no, pero digamos que para ejemplificar, a efectos de ejemplificar, se hizo un estudio sobre la situación de personas trans en El Salvador. Entonces ahí se habló del tema de la inseguridad y la delincuencia. Entonces, al entrevistar a estas mujeres trans, correcto, o sea, están muy expuestas al actuar de las pandillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las que ejercen el trabajo sexual son extorsionadas por los mismos pandilleros. Si usted trabaja en una cuadra, tiene que pagarle al pandillero para poder estar allí. Si no, pues amenaza, ¿verdad? Y después de la amenaza viene el crimen. Entonces, esa es una. También, pero aquí el problema es que en este estudio veíamos que había una doble vulnerabilidad. La amenaza de los pandilleros y la amenaza de los agentes de seguridad pública,
que también eso- si a los eso veían iba. ahí, o sea, te voy a registrar, pero te voy a registrar como hombre porque al final eres hombre, o la golpiza, ¿verdad? Entonces, eso es una. Aparte también del tema de que en algunos casos, en esas entrevistas vimos mujeres trans que los pandilleros las amenazaban, que si no les hacían favores, les podían atentar contra la vida de ellas. Por ejemplo, ir a visitar a un familiar de ellos a un penal y llevar droga, o ir a vender, o sea, qué sé yo, ¿verdad? Cosas así. Entonces, como les digo, ellas han sido de los grupos más vulnerables, de los que han estado más expuestos en el tema de violencia, y de violencia en general, porque no solo de las pandillas, sino que también por parte de las autoridades de seguridad. Pero Jessica, sí, claro, pues sí que son probablemente la población más vulnerable, ¿no? Porque si por una parte las pandillas, por otra parte la policía, por otra parte el gobierno. Y aquí va mi pregunta. Entonces, tú que te dedicas en tu trabajo social a trabajar con estas personas y a defender a estos grupos vulnerables, te habrás encontrado con situaciones muy difíciles porque, claro, te estás enfrentando realmente a todo el mundo. Es complicado porque de hecho, bueno, a veces cuando uno pone algún mensaje en apoyo, solidaridad a las poblaciones, si te contara todos los comentarios y comentarios muchas veces llenos de violencia y misóginos. Entonces, es complicado. Aparte de eso, que nosotros también, en la institución que yo laboro, damos seguimiento a los crímenes de odio cometidos en contra de la población LGTBI. Sí, así como han habido crímenes de odio, también se ha visto que muchos también han sido cometidos por pandilleros, por el tema de extorsiones y esas situaciones. O sea, es una situación delicada en la que se encuentran realmente. Y también porque socialmente como país no estamos como preparados. ¿Por qué? Porque es de los temas que más rechazos hay, como más resistencia a ser no tolerantes, porque no es cuestión de tolerancia, sino que a ser respetuosos de los derechos de los demás. O sea, como que nos resistimos, especialmente en este tema de poblaciones LGTBI en general, nos resistimos bastante. También creo que influyen mucho los grupos ultraconservadores. Pues sí, que desde aquí te mandamos muchísima fuerza y energía para que sigas con esa resistencia que estás comentando. Lamentablemente el tiempo se nos va en nuestra última tertulia, pero tenemos una pregunta de Elena en Facebook que nos ha dejado, que me gustaría hacértela, porque también tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no? Que son los cursos de idiomas. Elena comenta: a mí me interesan mucho las lenguas que se hablan además del español y qué papel tienen en la educación, si se estudian en la universidad o en los colegios. Me interesa saber cuál es la política de lenguas de El Salvador. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Jessica? Sí, bueno, nosotros como el país tenemos, o por lo menos los pueblos indígenas se refieren a tres, ellos les llaman idiomas maternos, que es el náhuatl, el potón y el pisbi. Pero ¿qué pasa? En El Salvador se enseña específicamente el náhuatl, porque no sé por qué razón pensamos que solo hay náhuatl o que solo es el náhuatl. Entonces, y no se enseña. En las universidades tú puedes acceder a ellos, pero si tú pagas un curso de náhuatl, no es que en el pensum académico hay alguna materia que diga que vas a recibir nada, sino que lo puedes hacer, pero es un curso. Igual en los colegios los enseñan en la educación nacional y bien básico, o sea, lo enseñan como una lengua que hay que conservarse porque es de nuestros pueblos indígenas, pero no es que van a ver. Lo que sí se ha estado tratando de hacer es el esfuerzo para que la currícula escolar sea multicultural, es decir, que haya una educación intercultural, ya meter el náhuatl en sí dentro de la currícula escolar. Más sin embargo, también tenemos tres esfuerzos importantes. En la zona occidental del país, donde hay bastante población indígena, hay lugares que se llaman las cunas náhuatl, que son como centros de desarrollo infantil, o sea, para niños de la primera infancia, de 0 a 5 años, que van y ahí solo les hablan en náhuatl. Es especialmente para los niños y las niñas que sus padres son indígenas o que son indígenas. Entonces, ellos ahí hay un grupo de maestras que son náhuatl hablantes, son adultas mayores, son
a nosotros les decimos Nancing, son Nancing, adultas mayores, y no necesariamente escolarizadas de universidad y todo eso, sino que son personas nahuablantes naturales. Entonces, a esos niños, pero ahorita solo hay 3 esfuerzos que están siendo impulsados a través también de cooperación y del Ministerio de Educación. Entonces, ahí van niños de la primera infancia con el objeto o en aras de rescatar el idioma náhuatl. ¿Y cómo va el porcentaje? ¿Hay mucha gente que lo habla? ¿Tú, por ejemplo, sabes hablar un poco de náhuatl? Yo algunas palabritas, y bien básicas realmente, porque lamentablemente por todas mis actividades, no, aunque siempre he querido, no he tenido el tiempo de decir voy a tomar un curso de náhuatl. Yo lo que les pregunto, incluso para escribir documentos, algo les pregunto para no caer en errores, ¿verdad? Pero no es, la mayoría de nahuatlantes son personas adultas mayores, porque también tenemos el problema que los jóvenes se están resistiendo mucho a aceptar a veces su cultura. No obstante, estos niños quizás no son muchos, tal vez un porcentaje exacto no te podría dar, pero sí por lo menos se está iniciando ese esfuerzo de rescatar. Y son 3 cunas y creo que alrededor tiene como 25 niños, entre 20 a 25 niños cada una, más los adultos mayores, ¿verdad? Que como les decía yo antes, no podemos medir en porcentajes porque ni siquiera tenemos un porcentaje exacto de pueblos indígenas que habitan en nuestro país. Entonces, sí. Jessica, Elena te da las gracias, que es muy interesante. Me dice, se nos va el tiempo. Alonso, qué interesante, ¿no? Podríamos estar horas aquí. De verdad, muchas gracias. De verdad que se nota que tiene mucha experiencia y de nuevo, de verdad, felicitaciones porque no es una labor fácil. Es de mucho convencimiento y de mucha voluntad también propia. Y sobre todo en la situación de El Salvador, pues sabemos que es medio difícil para mantenerse en la labor como tal y lograr más objetivos y por lo menos tratar de que los derechos humanos no se pisoteen de la manera como se han pisoteado hasta ahora. Gracias, Jessica. Saludos a El Salvador. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Gracias. Estás en contacto con Ligia. Sí, no hay problema. Muy agradecida con ustedes también por el espacio, porque realmente es bueno que no solo se sepa lo que sucede en El Salvador a través de las noticias, sino que también los que estamos acá, ¿verdad? Entonces, sí, muy agradecida. ¿No? Sí. Sí. Exactamente. Como te comenté antes, estamos pensando a partir de septiembre, volvemos otra vez con nuestras Stamp Teach, con nuestras tertulias de domingo, no sé si serán los domingos, pero tenemos bastantes sorpresas, las vamos a tematizar. El tema indígena es un tema que a las personas de aquí nos interesa mucho. Derechos humanos. Derechos humanos. Nos gustaría hacer otra ronda con todos los invitados que hemos tenido hasta ahora para que nos contasen un poquitín también cómo se han desarrollado la situación allí. Y además también que nos comenten un poco más de su trabajo y su día a día, ¿no? Me parece especial porque es exactamente lo que comentaba Jessica, que no es lo mismo leer un periódico que tener la oportunidad de tener a una persona como tú aquí en nuestra tertulia, que nos puedas explicar tu punto de vista y tu situación desde allí. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a la gente que nos está viendo también. Y a David, a Eva, a Alonso, a Ligia, a todos, muchísimas gracias por todo este trabajo, en especial a Ligia también, que nos está ayudando, bueno, que está ahí a tope, trabajando, buscando a personas de toda Latinoamérica. Gracias a ella, pues sin ella no podría haber sido posible esta Stamp Teach. Al igual que también Alonso, hemos estado buscando a gente, nos ha ilusionado esto, pero sobre todo nos ha ilusionado no solo ya por nuestros miembros y nuestros estudiantes, sino porque nos ha parecido siempre desde el primer momento súper interesante. Es que lo único que queríamos era seguir hablando con nuestros invitados y a veces incluso después de la tertulia hemos seguido charlando, ¿no, Alonso? Hemos seguido charlando. Sí, porque es imposible despedirnos de nuestros invitados. Hay tantas cosas para preguntar y para conversar y conocernos además mejor. Y esto es de verdad muy positivo. Hemos recorrido todo el continente. Sí. Hemos estado del Río Bravo hasta la Patagonia y ha sido de verdad encuentros bastante interesantes, muchos puntos de vista, pero al fin y al cabo es el mundo latinoamericano el que nos tiene muy, muy entretenidos. Incluso estuvimos en España, también hay que decirlo. Que allí hasta en España, sí.
Saltamos Sí, el sí. charco, saltamos el charco. Saltamos el charco, pasamos nadando y aquí de todas maneras espero que nos volvamos a ver y nos volvamos a encontrar Sí, todos. Sí, esperemos Les que deseo, sí. Les deseo un buen verano y a Jessica, bueno, un buen día en El Salvador, que las estaciones no contamos con ellas, pero de todas maneras hay que contar buenos días de sol y con mucho optimismo y mucha seguridad. sí. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós a todos. Adiós. Nos Adiós. vemos en septiembre. Hasta luego. Adiós.